La historia es mucho más que fechas, guerras y reyes. Está hecha de momentos breves, casi invisibles, que marcaron un antes y un después. Y aunque los libros se encargan de contarnos lo oficial, hay una parte que muchas veces queda enterrada o directamente escondida. Hablamos de imágenes que fueron olvidadas, censuradas o deliberadamente apartadas del ojo público. Fotografías que no eran convenientes, que eran demasiado reales, demasiado humanas o demasiado incómodas. Cada una de ellas es un testimonio, una verdad congelada en el tiempo, una chispa que ilumina un rincón de la historia que pocos conocen. Y hoy vamos a desenterrar esas joyas visuales, no para escandalizar, sino para entender cómo lo oculto también forma parte del relato, porque si una imagen vale más que 1000 palabras, estas valen toda una lección. Si te gusta descubrir lo que nadie más se atrevió a mostrar, no olvides suscribirte. Aquí exploramos la historia como nunca te la contaron. 1. El hombre que saludó a la muerte. Nagasaki, 1945. Una imagen impactante muestra a un hombre de traje caminando entre ruinas, haciendo una reverencia solemne ante una estatua quemada. Fue tomada días después de la bomba atómica en Nagasaki. Nadie supo quién era, solo quedó su silueta entre cenizas. Al parecer, saludaba a una figura religiosa destruida por la explosión. O quizás se despedía de su ciudad. La foto fue ocultada por años, por considerarse antipatriótica. Hoy es símbolo del respeto silencioso, incluso ante la destrucción absoluta. 2. La mujer del espejo, Londres, 1921. Una fotografía tomada en una tienda de antigüedades muestra el reflejo de una mujer vestida de luto, aunque nadie estaba frente al espejo. El fotógrafo juró que estaba solo. El negativo fue examinado varias veces. No hay trucaje. Durante décadas, la imagen fue compartida como ejemplo de fenómenos paranormales reales. Sea lo que sea, esa figura espectral sigue congelada allí, mirándonos desde un cristal que no miente. 3. La sonrisa rota del payaso, Chicago, 1910. Una antigua foto en blanco y negro muestra a un payaso sentado en la acera con la cara pintada, pero el gesto serio y lágrimas reales cayendo por sus mejillas. La historia detrás es desgarradora. Había perdido a su hijo esa mañana, pero decidió ir al circo porque los niños esperaban reír. La imagen fue considerada demasiado triste para el público y se guardó durante décadas. Hoy se ha convertido en símbolo de la dualidad humana entre lo que mostramos y lo que realmente sentimos. 4. La sombra que no desapareció, Hiroshima, 1945. Una de las imágenes más inquietantes muestra la silueta humana quemada en una escalera de piedra, producto del estallido atómico. No quedó el cuerpo, solo la sombra, una huella permanente de alguien que estaba ahí, y en un instante dejó de estarlo. La foto fue tomada por ingenieros japoneses días después y ocultada por su crudeza. Es una de las pocas pruebas visuales del impacto térmico directo sobre la materia humana. 5. La niña y el soldado, Berlín, 1946. En medio de los escombros, una fotografía captó a una niña de unos 6 años abrazando la pierna de un soldado soviético mientras éste mira al horizonte. Nadie sabe si era su hija, si la protegía o si solo fue un momento espontáneo. Pero la ternura del gesto contrastaba con el uniforme de guerra. La imagen fue retirada por autoridades soviéticas porque mostraba debilidad. Hoy es un recordatorio de cómo los niños siguen buscando afecto, incluso entre ruinas. 6. El ojo del francotirador, Vietnam, 1968. Una imagen impactante tomada por un periodista de guerra muestra el ojo de un francotirador reflejado en su mira telescópica, mientras apunta. La fotografía fue accidental. El fotógrafo pensó que captaba un paisaje, pero cuando reveló el negativo, encontró ese ojo helado observándolo. El tirador fue abatido minutos después. Esa foto fue clasificada como material no publicable, pero quedó como símbolo de cómo, en la guerra, alguien siempre te está mirando, incluso antes de que lo sepas. 7. Los zapatos del horror, Auschwitz, 1944. Una fotografía aérea tomada clandestinamente muestra miles de zapatos infantiles apilados dentro del campo de concentración. Cada par tenía nombre, número, historia. La imagen fue capturada por un avión de reconocimiento y fue ocultada por años para no herir la sensibilidad pública. Hoy, esos zapatos siguen allí, pero la fotografía revela algo más, el silencio brutal de lo que ya no está. 8. El incendio que reveló un secreto, Nueva York, 1934. Un edificio se incendiaba en Manhattan.
Nada fuera de lo común, hasta que un fotógrafo capturó una figura detrás de las llamas. Una mujer en camisón mirando desde una ventana intacta. Cuando llegaron los bomberos, no había nadie. La imagen fue publicada, pero rápidamente retirada de circulación. Algunos creyeron que era un montaje, otros que era el fantasma de una víctima de un incendio anterior. Sea como sea, la imagen sigue siendo uno de los misterios visuales más debatidos del siglo XX. 9. El general que lloró en secreto. Corea, 1951. Una fotografía jamás publicada muestra a un general estadounidense llorando en soledad detrás de una tienda de campaña, cubriéndose el rostro. Había perdido a 87 hombres esa mañana. Sus superiores ordenaron no divulgar la imagen para proteger la moral, pero su gesto humano quedó registrado, porque incluso los líderes también se rompen. 10. La boda en el campo de refugiados. Siria, 2016. Una imagen capturada por un voluntario muestra a una pareja joven besándose tímidamente entre tiendas de campaña, vestidos de novios improvisados con cortinas. Fue su boda, sin invitados, sin banquete, solo ellos dos, abrazándose entre el polvo y la incertidumbre. La foto fue compartida por pocos medios, pero es uno de los actos de amor más valientes de los que se tenga registro. 11. La Marcha del Silencio. Argentina, 1982. Una imagen clandestina muestra a madres de desaparecidos marchando con los rostros tapados y fotos colgadas al cuello. La dictadura prohibía ese tipo de manifestaciones y muchas fueron arrestadas. Pero esa foto escapó en un sobre diplomático. Hoy es una de las pocas pruebas visuales del coraje civil frente al autoritarismo. Cada imagen que descubres te habla, no con palabras, sino con presencia, con cicatrices, con secretos que ya no se pueden esconder. Y esto es solo el comienzo. 12. El violinista del humo. Londres, 1940. Durante los bombardeos nazis, un fotógrafo capturó a un anciano tocando el violín en medio de una calle humeante, justo después de un ataque aéreo. A su alrededor, solo escombros y destrucción. Pero su música resonaba entre las ruinas. Cuando se le preguntó por qué lo hacía, dijo: «Si dejo de tocar, también dejo de vivir». La imagen fue ocultada por el gobierno británico al considerarla demasiado sombría, aunque décadas después se convirtió en símbolo de la resistencia civil frente al horror. 13. El beso que nunca existió. París, 1952. Una foto en blanco y negro muestra a dos mujeres besándose apasionadamente frente a una cafetería parisina. Fue tomada por un turista estadounidense que nunca reveló su identidad. La imagen fue clasificada como indecente por la prensa de la época. Hoy sabemos que eran pareja desde hacía más de 10 años, pero vivían en secreto. La foto, redescubierta en 2003, es ahora parte del archivo del amor prohibido y de las historias que el tiempo no pudo enterrar. 14. El perro que se negó a irse. Berlín, 1945. En medio del caos tras la caída de Berlín, una imagen muestra a un perro pastor alemán recostado junto a un cuerpo cubierto con una manta militar. Soldados intentaron alejarlo, pero no lo lograron. Permaneció allí durante horas, custodiando a su dueño. La fotografía fue tomada por un corresponsal soviético que quedó impactado por la lealtad del animal. A veces, el amor no tiene idioma, ni uniforme, ni bandera, solo espera, y no se va. 15. El reflejo de la muerte. Chicago, 1932. Una fotografía tomada durante una investigación policial muestra el reflejo de un cadáver en un charco, mientras al fondo se ven los pies de los detectives. El impacto de la imagen no fue el cuerpo, sino la forma en que el agua lo duplicaba, como si la muerte tuviera eco. Fue prohibida por ser innecesariamente artística para una escena de crimen. Pero esa estética involuntaria logró algo más: mostrar que hasta la tragedia puede generar belleza involuntaria. 16. El abrazo del adiós. Vietnam, 1971. Un soldado estadounidense fue fotografiado abrazando a su esposa a través de una cerca metálica del aeropuerto militar, segundos antes de subir al avión. Sus dedos entrelazados entre los barrotes, las lágrimas, la desesperación. La imagen fue censurada por mostrar la parte humana del conflicto, que no se quería promover en medios, pero sobrevivió. Y es una de las representaciones más puras del costo emocional de la guerra. 17. El niño que le ofreció pan al enemigo. Sarajevo, 1994. Una imagen conmovedora muestra a un niño de 7 años extendiendo un trozo de pan hacia un soldado enemigo apostado en una esquina. Ambos se miran, dudan,
hasta que el militar extiende la mano y lo recibe con una sonrisa. Ningún medio quiso publicarla en su momento. Se consideraba inapropiada porque rompía la narrativa del odio. Pero esa imagen prueba algo. Incluso entre disparos, la humanidad puede ganar por un instante. 8. El tren fantasma. Siberia, 1958. Una fotografía borrosa muestra un tren completamente vacío detenido en medio de un paraje nevado, sin rastro de conductor ni pasajeros. Se decía que era parte de una ruta militar abandonada. La foto fue tomada por un explorador urbano soviético y decomisada de inmediato. El misterio. Nunca hubo registro oficial de que ese tren existiera. Solo quedó esa imagen y el silencio helado de lo que nunca debió estar ahí. 19. El niño de la caja. Nueva York, 1934. Durante la Gran Depresión, un fotógrafo captó a un niño durmiendo dentro de una caja de cartón, cubierto con papeles de periódico. A su lado, una nota escrita a mano decía: «No lo despierten, soñar es lo único que le queda». La imagen fue demasiado dolorosa para ser publicada en su época, pero hoy representa la crudeza de una generación que creció en la miseria sin perder la capacidad de soñar. 20. El ángel caído del metro. Moscú, 1987. Una de las imágenes más extrañas muestra a una figura blanca, humanoide, en medio de una vía de tren subterránea, con alas abiertas. El fotógrafo juró no haber visto nada al momento de disparar. La imagen se viralizó en círculos ocultistas y algunos la consideran una intervención espiritual. Aunque se propusieron explicaciones racionales, ninguna convenció. Y esa imagen sigue allí, una figura inexplicable entre concreto y oscuridad. Si te conmueve lo que estás viendo, déjanos un comentario. Tu reacción es lo que mantiene vivas estas historias silenciadas por décadas. 21. El retrato que no se borra. México, 1920. En una antigua hacienda, un fotógrafo captó un retrato familiar, y detrás, en una ventana, la silueta de un hombre que nadie reconocía. El negativo fue examinado múltiples veces. Nadie pudo explicar su presencia. Con los años, la historia se convirtió en leyenda local. El visitante eterno que aparece en todas las fotos tomadas en esa sala. Algunos intentaron repetir la toma, y la figura volvió a aparecer. Estas fotos no son solo trozos del pasado, son advertencias, confesiones, susurros de lo que alguna vez fue real, y cada una sigue viva, aunque ya nadie recuerde los nombres de quienes aparecen en ellas. Sigamos. 22. El reencuentro que nadie vio. Seúl, 1953. En medio del caos tras la guerra de Corea, una fotografía captó a dos ancianos abrazándose entre la multitud de una estación de tren colapsada, llorando desconsolados. Habían sido separados durante más de 20 años por la división entre el norte y el sur. Ningún periodista los entrevistó. Nadie anotó sus nombres. La imagen fue considerada demasiado íntima y guardada. Pero quien la observa sabe que fue algo más. Una historia de guerra que terminó solo por un instante. 23. El rostro del último samurái. Japón, 1978. Una imagen sepia muestra a un hombre vestido con armadura tradicional, posando con la mirada firme y los pies descalzos. Se trataba de Sakamoto Genjiro, uno de los últimos samuráis vivos, retratado meses antes de morir. La fotografía fue guardada por su clan y no circuló por respeto. Décadas después, apareció en un archivo olvidado. Hoy es el único testimonio visual conocido de un guerrero que representaba el fin de una era. 24. La enfermera que cantaba a los heridos, Normandía, 1944. Captada en un hospital de campaña tras el día D, una imagen muestra a una enfermera sentada entre soldados heridos, con una guitarra en las manos y los ojos cerrados. No hay sangre, no hay gritos, solo rostros que la escuchan, quizás por última vez. La imagen fue considerada inapropiada por mostrar a mujeres fuera del rol asistencial, pero se convirtió en símbolo de algo más fuerte. El poder del consuelo en medio del dolor. 25. El caballo que salvó una aldea. Italia, 1943. Una imagen impactante muestra a un caballo cargando municiones cruzando un puente bombardeado mientras detrás lo siguen civiles con mantas. La historia es real. El animal cruzó bajo fuego enemigo, llevando explosivos que ayudaron a defender una aldea. Fue herido, pero sobrevivió. La foto fue censurada por mostrar operaciones clandestinas. Hoy se exhibe como testimonio del papel de los animales en la guerra y de su valentía sin elección. 26. El músico del Titanic.
La última nota. Una fotografía tomada semanas antes del naufragio muestra a Wallace Hartley, violinista principal del Titanic, sosteniendo su instrumento frente al mar. Fue su última imagen en vida. Su cuerpo fue hallado con el violín atado al pecho y su historia inspiró leyendas. La foto fue retirada durante años por respeto a las familias. Hoy es símbolo de que incluso frente a la tragedia, algunos siguen tocando. 27. El árbol de las cartas, Polonia, 1946. En un campo cercano a Auschwitz, una fotografía muestra un árbol cubierto con cientos de sobres clavados en su corteza. Eran cartas escritas por sobrevivientes del campo, dejadas ahí por si algún familiar aparecía. Muchas nunca fueron recogidas. La imagen fue censurada, pues exponía la magnitud del dolor tras el Holocausto. Pero el árbol resistió, y las cartas siguen ahí. 28. El último tren a Siberia, Unión Soviética, 1952. Una imagen tomada por un fotógrafo oculto muestra a prisioneros políticos embarcando en un tren cubierto de nieve bajo vigilancia armada. Ninguno mira al lente, solo cargan mantas, libros, pequeños retratos. Fue una de las pocas imágenes que escaparon a la censura soviética. Hoy nos recuerda que no todo exilio deja huellas en papel, pero sí en fotografías. 29. La niña con alas de papel, Brasil, 1980. Durante una protesta en Sao Paulo, un fotógrafo captó a una niña con alas hechas de cartón y cinta, caminando entre tanques policiales. Su madre explicó que la niña quería volar por encima del miedo. La imagen fue destruida por los medios, pero una copia sobrevivió en negativo. Hoy es emblema de la resistencia infantil ante la represión. 30. El rostro que miraba desde el fondo del lago, Canadá, 1961. Un equipo de buceo que realizaba exploraciones fotográficas bajo hielo captó un rostro humano perfectamente visible bajo el agua congelada. No era un cadáver, no había nadie allí. Revisaron el área, pero el hielo estaba intacto. La imagen fue archivada y nunca explicada. Para muchos fue una pareidolia, para otros una advertencia desde otro tiempo. 31. El soldado que bailó bajo la lluvia, Francia, 1917. Una foto poco conocida muestra a un soldado empapado bailando solo entre charcos y barro, bajo la lluvia en las trincheras. Los demás lo observan, algunos sonríen, otros lloran. No hay contexto, solo el instante. Se dice que el hombre había recibido una carta con la noticia del nacimiento de su hijo, y bailó, aunque alrededor todo fuera muerte. 32. El rostro de la peste, Italia, 1656. Una de las imágenes más antiguas preservadas en placas muestra a un médico de peste con máscara y túnica posando junto a cadáveres. Fue un registro visual casi prohibido, conservado en secreto por generaciones. La imagen revela detalles que no se ven en ilustraciones: las manos sucias, los ojos exhaustos, la carne descubierta. Una fotografía ancestral que aún da escalofríos. 33. La madre del desierto, Chile, 1973. Una fotografía sepia muestra a una mujer sentada sola en medio del desierto de Atacama, rodeada por cruces improvisadas. Se trataba de una madre que buscaba el cuerpo de su hijo desaparecido. Volvía cada semana, enterraba objetos, rezaba, esperaba. La imagen fue censurada por la dictadura chilena. Hoy es una de las representaciones más duras del duelo que no termina. 34. La mano en el espejo, Estados Unidos, 1929. En una antigua casa de Nueva Inglaterra, un fotógrafo captó una silueta infantil apoyando una mano en un espejo roto. El lugar estaba vacío. Lo más inquietante, en el negativo original, la mano no aparece, solo se ve en la versión revelada. Nadie volvió a entrar a esa casa desde entonces. 35. El náufrago que volvió solo, Grecia, 1902. Un barco pesquero fue arrastrado por una tormenta. Semanas después, uno de los marineros apareció solo en la playa, con la mirada perdida y la ropa rasgada. Una foto lo captó desde lejos. No hablaba, no respondía, solo miraba al horizonte. Nadie supo qué ocurrió. La imagen sigue allí, y aún nadie encuentra explicación. 36. La mujer que esperó toda la guerra, Francia, 1944. En una fotografía tomada por un soldado estadounidense, se ve a una mujer mayor sentada frente a una estación de tren abandonada, con una maleta a sus pies y un retrato en la mano. Durante años fue vista allí, siempre vestida igual, esperando a su hijo desaparecido en combate.
Nadie supo su nombre, pero su imagen se convirtió en símbolo de la esperanza inútil y del amor que nunca se rinde. 37. El espejo cubierto en la casa del crimen, Estados Unidos, 1949. Una foto tomada por la policía muestra un salón con todos los espejos cubiertos por sábanas blancas, según la tradición judía tras una muerte. Pero lo extraño fue que nadie en la casa practicaba esa religión y el crimen fue atribuido a un forastero desconocido. Aún más inquietante, en uno de los espejos cubiertos aparece la silueta de una figura de espaldas, aún con la sábana encima. El archivo fue cerrado sin explicaciones. 38. El bebé entre los escombros, Turquía, 1999. Tras un terremoto devastador, un rescatista tomó una imagen de un bebé dormido plácidamente entre bloques de cemento rotos y polvo, ileso, con el biberón aún en sus labios. No había adultos cerca. Nadie se explicó cómo sobrevivió sin heridas, ni por qué estaba tan tranquilo. La imagen fue calificada como un milagro silencioso y fue exhibida en la ONU, pero solo por un día, antes de ser retirada por presiones políticas. 39. El violinista ciego del metro, Argentina, 1975. Una fotografía olvidada en un archivo de prensa muestra a un anciano ciego tocando el violín en una estación subterránea desierta, con un perro acostado a su lado y una moneda brillante a sus pies. Lo impresionante es la postura, como si estuviera tocando para un público invisible. Esa noche hubo un apagón en toda la ciudad. Solo esa imagen quedó, captada con una cámara analógica sin flash, y sin explicación de cómo salió tan perfectamente iluminada. 40. La figura detrás del fuego, Alemania, 1933. Durante el incendio del Reichstag, una imagen poco conocida muestra a los bomberos apagando las llamas, y detrás del humo, una figura humana completamente inmóvil, que no aparece en los registros oficiales ni en otras fotografías del momento. Algunos creen que era uno de los instigadores, otros que fue insertado años después. Pero el negativo es original, y la figura sigue ahí, entre el humo de un incendio que cambió la historia del siglo XX. Estas imágenes no solo muestran momentos curiosos, son heridas abiertas, son retratos del dolor, del amor, de la esperanza y del misterio. Muchas fueron silenciadas por gobiernos, religiones, familias o por el miedo mismo. Pero con el paso del tiempo, la verdad siempre encuentra una grieta por donde colarse. Mirarlas hoy no es un acto de morbo, es un acto de respeto. Porque cada persona congelada en esas fotos alguna vez respiró, soñó, sufrió o amó. Y aunque el mundo las ignoró, el lente las rescató. Nos confrontan con nuestras propias sombras, pero también con nuestra capacidad de sentir. Nos recuerdan que hay historias que no entran en libros, pero sí en una imagen. Ver una imagen antigua es como abrir una puerta sin saber lo que hay del otro lado. A veces nos golpea, otras veces nos acaricia, pero nunca nos deja igual. Cada fotografía encierra un universo detenido, una pregunta sin respuesta, un suspiro que no alcanzó a convertirse en voz. Hay algo profundamente humano en detenerse frente a lo estático y sentir que sigue latiendo, porque aunque el papel esté amarillento y las siluetas sean borrosas, la emoción sigue viva, palpitando entre líneas, entre sombras, entre lo no dicho. No hay efectos especiales, no hay guión ni actuación, solo verdad cruda. Algunas de estas imágenes nos enfrentan a la injusticia, otras a la belleza efímera de la existencia. Nos recuerdan que todo puede cambiar en un segundo y que incluso un momento olvidado puede gritar más fuerte que 1000 discursos. Por eso, mirar con atención es también un acto de responsabilidad. No basta con ver, hay que interpretar, sentir, comprender. Hay que permitir que esas historias inconclusas nos atraviesen, porque si lo hacemos, no solo recordamos el pasado, lo honramos, y eso en un mundo que olvida tan fácil. Es una forma silenciosa de resistencia, y que a veces basta con mirar con el corazón abierto para entender que la historia no solo se oculta, también nos espera. Cada fotografía es un acto de resistencia contra el olvido. Son huellas que no pudieron ser borradas del todo. Algunas revelan lo que quisieron callar, otras muestran lo que nadie supo decir. Hay miradas que aún nos siguen desde el papel, gestos que siguen doliendo. Instantes que cambiaron vidas sin que nadie lo supiera, y al verlas, sentimos que esos rostros nos devuelven la mirada, como si aún esperaran justicia, verdad o simplemente que alguien los recuerde. Si llegaste hasta aquí,
No olvides dejar tu comentario, suscríbete y activa la campanita para más contenido como este, porque mientras el mundo te muestra lo evidente, nosotros te revelamos lo que casi nadie se atrevió a mirar.